Con un mensaje de fe, esperanza y restauración, la Iglesia, la familia de la fe presenta Edificando en la Palabra. Y ahora con ustedes, con el mensaje de hoy, su pastor, Pedro Cotto. Down and take a chair, como dicen por ahí. Ok. Como les dije hace un momento, voy a hablar más para los que nos estarán oyendo, pero también para la iglesia. Todos los años yo siempre hablo para esta fecha sobre el afán. Y si usted busca todos mis mensajes para diciembre, siempre va a aparecer uno que tiene que ver con el afán. ¿Por qué? Porque este es el mes donde más la gente se afana. Se afanan por la Navidad, se afanan por el árbol, se afanan por la pintura, se afanan por muchas cosas. Por los regalos y un sinnúmero de cosas que lo saca de la comunión con Dios. Y algunos se desaparecen en diciembre y aparecen en febrero, arrepentidos y convertidos. Y como la pandemia separó a muchos, pues ahora tienen una excusa de que es por la pandemia. Pero una de las cosas más peligrosas que le puede suceder a un cristiano es el descuido, porque hay veces que los descuidos son fatales. Y algunas veces se hace cuesta arriba volver otra vez a conectarse otra vez como uno estuvo antes, si lo estuvo. Y en estos días, pues, son días donde mucha gente se escocota, como dicen aquí en Puerto Rico. Empieza con la fiesta del trabajo y terminan en otro lado. Y después vienen por ahí en enero, si acaso, con la cabeza para abajo. No se atreven ni levantar las manos para adorar a Dios porque saben que tienen la conciencia mala. Pero las Escrituras nos enseñan bien claramente que nosotros como cristianos debemos conocer las artimañas de Satanás. Y él se vale de cualquier cosa por tal de romper la comunión que tú puedas tener con Dios. Él se vale de cualquier cosa. Y una que es bien efectiva es el afán, de que tú te preocupes por un sinnúmero de cosas. Y él usa bien ese instrumento, el afán, para desviar a los cristianos, mantenerlos en neutro, que aunque puedan venir hasta la iglesia, pero no están en neutro. Y las Escrituras nos enseñan cómo es que él funciona para desviarte y robarte la palabra que ha sido sembrada en tu corazón. Búsquese en 2 de Corintios capítulo 2 y verso 11. Vamos a ver varias escrituras que nos hacen advertencia a nosotros para que no ignoremos cómo es que funciona el reino de Dios y lo que Satanás se inventa para desviar de nuestro objetivo. Dice en el capítulo 2 y verso 11 de 2 de Corintios, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Y aquí le está hablando a cristianos. El hecho de que usted no sea cristiano no quiere decir que no puede ser influenciado por Satanás. Fácilmente, si usted se descuida y no mantiene una relación y una comunión con Dios, fácilmente él puede influenciarlo a usted, incluso usarlo, como usó a Pedro cuando le dijo a Jesús que esas cosas no le acontecieran. Él lo dijo tal vez con una buena intención, pero quien estaba detrás de eso era Satanás. Y si nosotros no aprendemos a discernir una cosa de la otra, cualquier persona nos puede incluso aparentar darnos a nosotros un buen consejo y detrás de ese consejo no está Dios.
y puede ser un consejo para desviarte de la voluntad de Dios, para que no hagas lo que tienes que hacer para Dios. Y a mí me ha pasado eso en muchas ocasiones. Lo que pasa es que yo no soy como Jesús, que le dijo, apártate de mí, Satanás. Pero en el cristianismo tú vas a encontrar gente que se deja usar por Satanás. Y uno tiene que aprender a discernir cuando Dios te da una directriz, mantenerte firme en eso y no permitir que ninguna persona, tal vez con una buena intención, porque no se dan cuenta, porque yo estoy seguro que si Pedro se hubiese dado cuenta que lo que iba a decir no estaba bajo la voluntad de Dios y que era Satanás que lo estaba inspirando, él no lo hubiese hecho. Amén. Porque quiere decir que no podemos ignorar las maquinaciones que él trae. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, eso quiere decir sus estrategias, la forma en que él opera. Nosotros como cristianos no debemos olvidar cómo es que él opera. Y uno de los instrumentos que él usa es el afán. Porque el afán te aparta de Dios. Porque te quita la mirada de Dios y te lo pone en lo material, en cualquier cosa de aquí abajo. Y dejas de tener comunión con Dios y relación con Dios porque estás afanado. Cuando una persona está afanada por algo, en realidad no puede, se le hace cuesta arriba, difícil de poder mantener una comunión. Ok, búscase 1 de Pedro, capítulo 5 y verso 8. Cuando la gente deja de servirle a Dios, la mayoría no lo hacen de cantazo. Comienzan deslizándose poco a poco. Poco a poco. Y usted lo puede ver algunas veces, aún dentro de la congregación, personas que se van ausentando poco a poco hasta que llega el momento en que ya le da lo mismo venir a la iglesia o no venir, porque se han ido apartando poco a poco. Y eso yo lo he visto pasar en mucha gente. Todos los años que yo he llevado como pastor lo he visto pasar en mucha gente. Y los veo, y sin tener que recibir una revelación de Dios, yo puedo decir, ya mismo se escocota. Ya mismo deja de servirle al Señor. Porque está dando las señales. Y son fáciles de discernir cuando las señales se están dando. Cuando tú ves personas que antes venían a la iglesia vamos a ponerlo de una manera, un jueves o antes venían a orar y ya se ausentan, empiezan a ausentarse, vienen un domingo no, o algunas veces después empiezan con un domingo y después con 2 domingos, y cuando vienes a ver, no los ves. Y Satanás es bien estratégico. Él sabe hacer su trabajo, él sabe más por viejo que por diablo, como dice el dicho. Y él sabe cómo entretener a la gente, porque déjame decirte algo. El tú no mantener comunión y relación con Dios, tu fe se debilita. Y empiezas a cuestionar muchas cosas. Y tu fe empieza a menguar. Y ya dejas de depender de Dios y empiezas a depender, como cualquier otra persona que no tiene a Dios, del mundo. Porque poco a poco te has ido distanciando. Si no, haga la prueba. Un mes sin venir a la iglesia, cuando usted vea cómo empiezan a la carne a crecer en tu vida. Y tu razonamiento, tus sentidos empiezan a gobernar y la fe va a desaparecer. La fe no es estable, déjenme decirle. Te puede tener fe hoy y mañana estar totalmente negativo. Porque la fe hay que alimentarla con la palabra de Dios. Hay que mantenerse firme. Tú puedes escuchar muchos testimonios de gente que decía, yo antes era. ¿Y qué pasó? Poquito a poco se fueron deslizando. Satanás tomó ventaja hasta el momento en que lo separó por completo. Porque una de las cosas que
Satanás no desea que tú hagas es que tengas comunión con Dios. Que no ores, que no vengas a la iglesia, que no estudies su palabra, que te conviertas tal vez en un religioso de conciencia. Voy para la iglesia para liberar mi conciencia porque hace tiempo que no voy, Y Él sabe que si tú no tienes comunión y no tienes relación con Dios, el Espíritu Santo no te va a guiar en nada. Porque para que el Espíritu Santo te pueda guiar a ti en tu vida, tú tienes que tener relación con Él. Tienes que mantener una comunión viva con Él. Para que Él pueda, y tú puedas discernir también cuando Él te está guiando a algo. Amén. Pero las preocupaciones de este siglo, las preocupaciones de la vida, eso te aparta de Dios. Y la palabra lo dice bien claro. Vamos a seguir viendo. 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrio. ¿Qué usted entiende por ser sobrio? Todo lo contrario es estar embriagado, ¿verdad? Estar fuera de órbita, como el que no tiene reflejo. Una persona sobria tiene los reflejos espirituales bien agudizados y se da cuenta cuando Satanás quiere entrar por algún lado. Ahora, cuando tú estás envuelto, embriagado en tantas cosas, tú no te das cuenta cómo Él maquina en contra tuya. Cuando Él viene en contra de ti, pues tú no te das cuenta. Y como tenemos hoy en día la corriente de que le enseñan a la gente que todo lo malo viene de parte de Dios con un propósito o que es una prueba o un proceso, pues la gente lo recibe como parte de Dios y no sabe que Satanás está detrás de eso para desviarnos. ¿Ok? Y en la parábola del sembrador habla claramente como todas las cosas que el diablo usa para apartarte de la palabra. Porque si usted no se mantiene en la palabra, usted, aunque venga a la iglesia, usted es una víctima de Satanás. Jesús dijo, si permanecieres en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, que eso es bien importante, pidan lo que sea y os será hecho. Y Él no mintió. Lo que pasa es que nosotros algunas veces nos descuidamos en ciertas áreas que no nos permiten tener el discernimiento que debemos tener cuando el enemigo está tratando de tomar ventaja sobre nosotros. Dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ¿quién es nuestro adversario? No es Dios. La gente que le atribuyen a Dios, propósitos de Dios, las cosas malas, no sabe lo que están diciendo. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay sombra de variación. Pero lamentablemente los peores enemigos del reino de Dios son los mismos cristianos por su falta de conocimiento, atribuyéndole a Dios las obras del diablo. Y una de las cosas que es importante saber, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. Son agentes espirituales. Si nosotros ignoramos eso, pues toma ventaja sobre nosotros. Nuestro enemigo no es Dios. Él está por nosotros y a favor de nosotros. Nuestro adversario es Satanás. Y Satanás no es un mito, ni los demonios son un mito. Hoy en día hay gente en las iglesias que incluso están siendo influenciadas por Satanás, oprimidas por Satanás. Y hay mucha gente poseída verdaderamente por Satanás. Yo no creo que ningún cristiano puede ser poseído. Poseído es ya poseerlo alma, espíritu y cuerpo, y voluntad y todo. Pero oprimido, sí los hay. Enfermos por un espíritu de enfermedad, también los hay. Y eso lo tenemos que discernir. Porque hay gente que su enfermedad es un espíritu de enfermedad. Y nosotros tenemos que ir directamente a eso. Amén.
Pero como estamos tan llenos del mundo, pues lo analizamos de esta manera y le ponemos nombre. Esto es tal cosa, tal enfermedad, y esto que si lo otro. Y algunas veces nos discernimos que muchas de esas enfermedades están siendo producidas por un espíritu de enfermedad. Y eso no sale con medicina. Eso no sale con tratamiento. Eso hay que expulsarlo fuera. Jesús sanó mucha gente sacando el espíritu de enfermedad de ellos. Pero la iglesia como que se ha olvidado de eso, como que eso no sucede ahora. Y el diablo quisiera que nosotros ignoremos todas sus maquinaciones, todas sus obras, y que todas las obras de él que él hace, tú se las achaques a Dios. Cuando yo estudiaba, yo se lo he contado a ustedes, nosotros para ese tiempo se puso en moda la salvatana. ¿Sabes alguna salvatana? ¿Verdad? Es como un sorbeto, pero más grande. Entonces, nosotros lo usamos con pitipuá. ¿Cómo le dicen al pitipuá? Dicen otra forma, ¿verdad? Pitipuá. Ok, te cogía pues, con 3 o 4 pitipuás, lo metía en la boca y escondía la salvatana. Entonces tú le echabas la culpa a otro. Como el que te da por la cabeza y después se esconde la mano. Y tú haces así, miras para atrás y te hace. Fue este. No fue él. Satanás trabaja de la misma manera. Él te usa su salvatana, te da el cantazo, tu dardo. Él usa dardo y después dice, fue Dios. Y si usted no conoce la Escritura, pues te va a culpar a Dios. Y como hay tantos predicadores que acusan a Dios por todo y todos se lo achacan a Dios y enseñan que todo tiene un propósito de Dios, esa es la mentira más grande, y que Dios todo lo malo luego lo pone bueno, eso es mentira. Lo pone bueno si tú usas tu fe, si no te lleva el diablo, porque Dios te ha dado herramientas para que tú pelees y Él no va a pelear por ti en ese sentido. Amén. Te he dado el nombre de Jesucristo, te he dado su poder en el Espíritu Santo para que tú lo uses. Él dice, en mi nombre ustedes echarán fuera demonios. Ustedes resistan al diablo y de ustedes huirá. No de él, de ustedes, pero usted tiene que ejercer su fe. Tenemos muchos cristianos y muchos maestros teólogos de estos que ellos no hablan sobre la fe. Para ellos la fe significa tener una creencia, pero la fe es mucho más que tener una creencia. Es un poder que Dios te ha dado a ti. Amén. Pero la fe no es estable. Tú puedes tener mucha fe hoy y si te descuidas, la fe va a menguar y la duda va a crecer. Amén. Eso es así. ¿Cuántos de ustedes se han visto enfermos en un momento dado? ¿Tú no sientes que cuando estás en ese sentido que te vienen a la mente muchas cosas negativas? Todas esas cosas negativas te las trae el enemigo para anular tu fe. Y yo he visto a cristianos que dicen, bueno, si me llegó la hora, pues que Dios sabe. Ahí te caíste. Si ya yo cumplí, me llegó la hora, pues que sea la voluntad de Dios. Y ahí se están entregando. Eso no es así. Dicho sea de paso, ningún cristiano tiene que morir enfermo. Yo he oído predicadores que dicen que de alguna forma uno tiene que morir. De alguna enfermedad uno tiene que morir. No. Usted ve muchos patriarcas que no tuvieron que se enfermar. Supieron que Dios les mostró, te vengo a buscar mañana y se despidieron y todo. Y ha habido muchos testimonios de gente y se han ido con el Señor, tranquilos, sin ninguna enfermedad. En ningún lugar dice ahí que Dios ha diseñado la enfermedad para que tú mueras. Tampoco hay un día escrito para ti, tú te vas a morir en tal fecha. Tú puedes alargar tus días y los puedes acortar. A los jóvenes les dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean ¿qué? Para que decir que no hay una fecha. ¿Ok? Y si usted vive una vida desordenada,
con cosas que hacen daño a su cuerpo, pues usted mismo está cortando sus días. Y antes de seguir, mi camisa no está GB, es que es así. Ok, no piensen. Yo sé que algunos están diciendo, el pastor tiene virar la camisa. No, la camisa es así. Sí, ya me estaba jugando. Yo vi los ojos tuyos que me estaba... La camisa es así y se abotona hasta acá. Sí, también la gente que ven a uno y dice, oye, el pastor tenía virar la camisa. No, la camisa es así. Qué bueno. Búscase en Marcos capítulo 4. Vamos a leer del verso 13 en adelante. Dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Quiere decir que para poder entender todas las parábolas necesitamos entender esta. Amén. Porque esta parábola, Jesús dijo, así es que funciona, mejor dicho, el reino de Dios. El sembrador salió a sembrar. ¿Y la semilla qué es? La palabra. ¿Ok? Toda palabra que tú sale por tu boca es una semilla. Buena o mala. Quiere decir que si es una semilla, crece y da su fruto. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar lo que sale de nuestra boca. Eso no es una doctrina nueva, eso está bien revelado en la palabra. La muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Ah? Pero mucha gente no sabe eso porque nunca se le ha enseñado. Y cuando lo oyen dicen, ay, esa doctrina. Y hablan bien negativo. Tanto predicadores y no se dan cuenta que son enlazados por los dichos de su boca. Y hay gente que muere antes de tiempo a causa de lo que habla. Amén. Y hay gente que recibe las enfermedades por lo que habla. Ay, yo creo que tengo esto. Pero ni tan siquiera ha ido a un doctor para examinarlo. Y ya ellos están diciendo lo que tiene. Y Satanás dice, sí, eso es lo que tiene. Yo voy a trabajar para que se desarrolle en tu vida. Ok. Les dijo, no sabéis esta parábola, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? Verso 14 dice, el sembrador es el que siembra, ¿qué? La palabra. Y estos son los de junto al camino en quien se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene ¿quién? Satanás. Y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Dice que viene enseguida. Hay veces que tú oyes un mensaje en la iglesia, cuando sales de aquí, Satanás trata de robártelo con circunstancias. Sales alegre de aquí, lo más chévere. Wow, tremendo. Y de momento te cuentan con una circunstancia que te roba todo lo que oíste. Y él busca de que tú con tu misma boca te enlaces. Dice, estos son los de junto al camino en que se siembra la palabra, pero cuando la oyen enseguida viene Satanás para quitar la palabra que se sembró ¿en dónde? En sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben ¿cómo? Con gozo, alegría, una buena aceptación. ¡Wow! Ese mensaje, ¡ay, me llegó! ¡Ay, estuvo tremendo! ¡Ay, tuve una revelación en el mensaje! Pero cuando salen de aquí, o aún estando aquí dentro, pero no tienen ¿qué? Algo que no tiene raíz es que es superficial. Y así tenemos muchos cristianos en todas las iglesias. Son superficiales, no tienen fundamento. Se van de oída. Su
su Biblia, nunca la abren. Nunca la estudian. Y le voy a decir una cosa, la Biblia nos enseña a que tú leas un salmo antes de acostarte. Ni que tú leas voy a leer un pasaje del día. No, no. Es que la escudriñe. Que la atesore, que la reciba, que la busque. Hay gente que nunca han estudiado la Biblia. Y son cristianos de años, pero nunca la han estudiado. La han leído pasajes, pero nunca la han estudiado. Estudiar es una cosa y leer un pasaje es otra. Y nos acostumbraron, aquí no sucede eso, pero nos acostumbraron, las predicaciones de antes, de que alguien venía y leía un texto, Jesús lloró, Dios bendiga su palabra. Todo el mundo cerraba la Biblia y la ponía al lado para oír el mensaje que iba a desarrollar el predicador, lleno de todo lo que oía por todos lados y no con un fundamento firme de la palabra. Tú saben que es así, ¿verdad que sí? Un texto nada más. Y Jesús lloró. Dios bendiga su palabra, Señor, pasa un carbón encendido por mi boca. Quítame a mí, ponte tú. ¿Sabes esas oraciones? Quítame a mí, ponte tú. Y toda esa letanía. Ahí empezaba a hablar. Hermanos, si Jesús lloró, pues nosotros también tenemos que imitarlo. Tenemos que llorar. Si usted no llora, su oración no es efectiva. La oración acompañada de lloro mueve el corazón de Dios. Usted no me va a creer, pero aquí, yo no quisiera decir el nombre, pero no lo voy a decir. Pero uno bien famoso aquí, muy respetado aquí en Puerto Rico, que pasó a morar con el Señor, él decía que cuando la oración iba acompañada con lágrimas, Dios se movía. Las lágrimas no mueven a Dios. Si esas lágrimas son no, lo que mueve a Dios y tampoco lo que cambia las cosas es la fe del cristiano. Hay cosas que ya están establecidas que tú causas que se manifiesten con tu fe. Hay otras que sí se las tienes que pedir a Dios directamente. Amén. Pero hay unas que tú tienes que cambiarlas con tu fe. Si dijeres a este monte, quítate y échate en el mar y no dudas en tu corazón, si no crees que será hecho lo que tú dices te será hecho. Eso lo estás haciendo tú con la fe que tienes en la palabra de Dios. Porque Dios te lo dijo que lo podías hacer. ¿Cuánto me entiendes? No se lo tienes que pedir a Dios, no tienes que decirle, Señor, bueno, tú vas a encontrar que la mayoría de las personas que Jesús le ministró nunca, y aún los discípulos, nunca le pidieron al Padre. Ellos usaron lo que tenían como herramienta. Pedro sanó al paralítico, por así decirlo, usando el poder de Dios. Y cuando lo llevaron ante el concilio, él dijo, por la fe en el nombre de Jesucristo, aquel que ustedes crucificaron, este cojo está andando. Porque ellos sabían. Juan decía, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Ellos tenían conciencia de eso. La mayoría de la iglesia no tiene conciencia de quién vive en él, de que el Espíritu Santo mora en ellos. Por eso es que lo invocan. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. Porque no tienen esa conciencia. Ok. Dice verso 17, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque al venir, pero cuando viene, ¿qué? ¿Qué más? O la persecución. ¿Por causa de qué? Es bien importante la palabra. La persecución, la tribulación no viene para edificar tu fe. Todo lo contrario, para destrozar tu fe. Las pruebas no vienen para madurarte. Eso es una mentira, gente que se ha inventado eso, para hacerte un cristiano más maduro. No, viene para destruirte. Lo que tú hagas en medio de la prueba es lo que te da a ti la victoria. Y la prueba no viene de parte de Dios. Dios no te tiene que probar a ti. Él vive dentro de ti, Él sabe lo que tú piensas, lo que tú eres.
sabe tú levantar, sabe tú acostarte, sabe todo lo que está en tu mente. Y lo comprobó cuando Pedro dijo que no te acontezca estas cosas. Cuando Pedro, mejor dicho, le dijo que él estaba dispuesto, como quien dice, a dar la vida por... Él le dijo, Pedrito, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. ¿Sabía Jesús y sabía Dios lo que podía hacer? Pedro, Dios sabe lo que yo, hasta donde yo doy. Dios sabe mi nivel de fe. Hello. Dios conoce mis debilidades como mis fortalezas. Eso no está escondido de Dios. Él no tiene que probarme a ver si cómo yo voy a funcionar. Porque entonces estamos diciendo que Él está limitado. Entonces ese atributo que nosotros decimos de Dios, de que Él es omnisciente, que Él todo lo sabe, pues entonces es mentira lo que estamos diciendo. Porque si me tiene que probar para saber lo que yo voy a hacer, pues entonces es mentira. Él no lo sabe todo entonces. Amén. Pero yo sé que hay gente que dirá, pero Él probó a Abraham. Dios prueba obediencia, pero no te trae una enfermedad para probar a ver qué tú vas a hacer. Abraham fue una prueba de obediencia. Dame a tu hijo. ¿Sí o no? Sacrifícalo. Pero el que no conoce lo que es un pacto y que Dios quería entrar en pacto con Abraham, pues Dios le estaba pidiendo su hijo para él dar el suyo. Él no permitió que el hijo de Abraham fuera sacrificado, pero Abraham tenía fe de que aún de la ceniza Dios se lo levantaría. ¿Por qué? Porque Abraham sabía que había una promesa sobre ese niño y que en él serían benditas todas las naciones. Eso fue lo que... Pero puso en posición a Dios a dar el suyo. Y Dios sí sacrificó el suyo. Por eso cuando Juan el Bautista vio a Jesús, ¿qué fue lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Abraham le dijo a Isaac, Dios proveerá el Cordero, no estaba hablando del corderito que Dios le proveyó, estaba profetizando de que Dios iba a proveer el Cordero, y ese era Jesús. Amén. Pero tú no ves que Dios le puso una enfermedad, ni le puso esas cosas que hoy en día que le dicen a la gente que ay, Dios te está probando, Dios te puso esa enfermedad para glorificarse. Todo eso es un disparate, eso roba la fe, eso es un engaño. ¿Ok? Y verso 18. Ah, no, espérate, el 17 yo no lo terminé, ¿verdad? Dice, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación y viene la persecución por causa de la palabra, luego que tropiezan. Ay, yo no sabía que eso era así. Ay, yo no puedo ser cristiano, es duro. Yo me acuerdo, siempre lo he mencionado cuando toco este tema, de una hermana que se convirtió y cuando fue al trabajo, en esa semana, ella se convirtió, en esa semana el diablo vino con todo. ¿Para qué? Para robarle la palabra. Y esa semana para esa muchacha fue tremenda. Entonces una hermana religiosa, cristiana, se le acercó y dijo, muchacha, ya Dios empezó a probarte. Entonces le achacó todo lo que estaba pasando a Dios. Y la muchacha dijo, si eso es así, yo no quiero, mejor estaba yo. La hermana, por falta de conocimiento, lo que hizo fue que la destruyó. Y la destruyó. Porque sin darse cuenta fue usada por el mismo diablo, echándole la culpa a Dios, que las circunstancias que habían venido en esa semana para ella, si ella hubiese conocido la palabra, decía, no te preocupes, vamos a orar, que eso es el enemigo que te quiere sacar para afuera. Que ha venido con todo eso para robarte la palabra que recibiste. Pero no lo hizo así. Al decir que era Dios, pues esa mujer vino a buscar a Dios por causa de que ayuda. ¿Sabes lo que es eso?
Que tú vengas a la iglesia a buscar sanidad, a ver si Dios hace un milagro en tu vida y que un hermano te diga, no, muchachos, eso Dios te lo puso con un propósito. Digo, pues le voy a pedir al que me lo puso que me lo quite. Pero eso es lo que hace la iglesia. Por eso es que hay mucha gente allá afuera que cuando pasa algo, lo primero que dicen es la voluntad de Dios. Se muere alguien, Dios se lo llevó. No todo el que muere fue que Dios se lo llevó. Hay algunos que se llevan ellos mismos por estar en el lugar equivocado, haciendo lo equivocado. Ok. Filipenses, búsquese Filipenses. No, todavía no hemos terminado, espérate. 19, 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Espino. Tenga esa palabra en mente, espinos. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo. Quiere decir que un afán es como si fuera un espino. Algo que te hinca, para que te desinfle. ¿Ah? Sí. Dice, los afanes, no estoy leyendo, los afanes de este siglo y el engaño de las ¿qué? De la riqueza. Las riquezas no son malas, pero hay engaños en las riquezas. Cuando uno las quiere poner primero que a Dios, cuando uno se afana en hacerse rico y se olvida de Dios, y hay gente que no vienen a la iglesia porque tienen demasiado de muchos trabajos, afanados por hacer dinero, por hacer esto. Y el diablo les roba la palabra que ha sido sembrada en su corazón. Y cuando el diablo entonces después los ataca, no tienen fe para creer. Y aunque ore quien ore por ellos, se los lleva pateco, como dicen por ahí. Hay gente a las cuales tú vas a orar por ellos y nunca van a recibir. No están preparados para recibir. Ok. Los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias ¿de qué? De otras cosas entran y ahogan la palabra que se hace que es cuando se hace infructuosa es que no trabaja. Para esa persona no le trabajará. Y eso está claro ahí. Y eso yo lo he visto ver en mucha gente. Cuando los afanes de la vida se van descuidando y ya se ponen hasta incrédulos. Y cuando tratan de recibir algo de Dios, la palabra no le trabaja. Porque déjame decirte una cosa, yo siempre le he dicho que los verdaderos incrédulos no están allá afuera. Allá afuera, gente que nunca sabe nada del Señor, ellos tienen dudas, ellos tienen ignorancia. Pero los que están aquí, los que están expuestos a la palabra, sea aquí o donde quiera, esos son los que deciden no creerla. Y es más fácil uno ministrarle a un pecador que a uno que esté dentro, que no cree lo que ha oído. Por X o Y razones o por malas experiencias que ellos mismos se han buscado. Porque aunque tú estés en la iglesia, si no vives lo que la Biblia te enseña, no va a trabajar para ti. Aunque seas una persona. Eso no tiene que ver nada con la salvación. Amén. La salvación tú la recibes y puedes ser un cristiano mediocre y eso no te va a robar la salvación. Pero te va a robar muchas cosas aquí abajo, las cuales Dios desea que tú vivas, pero si tú no te ajustas a la palabra, no la vas a vivir. Hay iglesias completas que creen en Cristo, son salvos, pero no creen en ninguna clase de manifestación del Espíritu Santo. No creen en el hablar en lenguas, no creen en milagros, no creen en sanidades. Son salvos, yo no me atrevería a juzgarlo, porque tú no eres salvo por creer en milagros, ni por creer en las manifestaciones del Espíritu Santo, pero el diablo te ha robado de un montón de beneficios.
Amén. Mi esposa, su familia vino de una iglesia, ¿verdad?, presbiteriana, que ahí no creían en la luz eléctrica, por así decirlo. Hay iglesias que si tú sales hablando en lengua te miran como una cosa rara y cuidado si te sacan de la iglesia. Y hasta te llevan a un psiquiatra. Te recomienda, ya que tienes que llevarle a un psiquiatra, esa mujer cae y empieza a gemir. Y tú haces eso en una iglesia, en ciertas iglesias, y tú puedes estar seguro que van a consultar a un psiquiatra para que te chequee. Porque ellos viven en lo natural. Ellos viven basados totalmente en los sentidos y en el razonamiento. Por eso es que las cosas del Espíritu son locura para aquel que no las sabe discernir. Ok, Filipenses 4:6. Estamos hablando sobre el afán. Ese es uno de los instrumentos que el enemigo usa para desviarte de la voluntad de Dios. Y en estos días de diciembre mucha gente cae en afanes. Cae en afanes por la corriente del mundo. Que si no tengo para regalo, que si no tengo para pintar la casa, que si no tengo que si esto, que el vecino pintó la casa y yo no he pintado, yo no he recortado ni la hierba. Entonces se llenan de esa preocupación, de ese afán. Y ¿sabes qué? El afán y la preocupación hace daño. Incluso coopera para que te salgan úlceras. Porque una de las cosas que te daña es la sangre por la adrenalina, por estar afanado. Yo he aprendido, y ahora más en los años que yo llevo, mira, yo trato de no preocuparme por nada. Trato que nada me trate de robar la paz. Yo lo más que deseo es vivir en paz. Algunas veces los vecinos hacen cosas de esas. Yo tengo una gente que parquean el carro y digo, bueno, yo salgo acá así, tranquilo. ¿Usted que me voy a amargar? No, si yo soy un choferazo. Pero me voy a amargar yo por eso. Voy a vivir preocupado y hablar con mi boca cosas negativas. Yo trato de, cuando yo puedo evitar cualquier problema, pues lo evito. No me voy a criar la sangre. Dicen que cuando ya uno pasa a cierta edad, uno lo que quiere es tranquilidad y paz. ¿Sí o no? Que nadie venga a perturbarle la paz a uno. Y preocupación mucho menos. Que si no hay para esto, pues no hay. Y no es obligación. Especialmente la Escritura nos dice, para el mes de diciembre tienes que preocuparte. Tienes que tener bombillita. Tienes que tener un árbol. Porque si no, no. Y todo eso ha sido comercio, que nos ha infundido todo eso, que para esta fecha tú tienes que cambiar la nevera, tienes que cambiar esto, tienes que comprar un televisor nuevo, tienes que... Y algunas veces la influencia del mundo nos roba la paz. Y eso no es el deseo de Dios. Dice, por nada. ¿Sabe lo que quiere decir en hebreo y en griego? Por nada. Por nada. For nothing. Hello. Por nada estéis preocupado o afanoso. Preocupado quiere decir preocuparte antes de tiempo. Preocupación. Ocuparte. Hay gente que antes de que llegue diciembre, ya en noviembre se están preocupando. Ay, cuando llegue. Ay, no tengo para esto. Ay, yo quiero un árbol. Ay, quiero el regalo de esto. Mire, yo le voy a ser bien sincero. Si yo no tengo para regalar, yo siempre oro que todo el mundo tenga para regalarme a mí, pero yo no me preocupo. Yo no me preocupo por eso. ¿Sabes que cambiar la oración? Esa es broma, pero
¿Tú te crees que yo me voy a echar esa carga? ¿Tú te crees que yo voy a coger una tarjeta de crédito por complacer no importa, que lo pague el diablo? No, lo vas a pagar tú. Entonces compra supuestamente, porque mire, el comercio es lo más engañoso que hay. Yo trabajé en las parejas y vendiendo ropa y yo sabía los trucos que se hacían, que te vendían la misma camisa que tú pensabas que la estabas tomando en especial, ¿no? Y si valía 15 le ponían que el precio de 20 menos el 5%, te la vendían en 20. Y así te hacen en muchas cosas. Y tú vas y vas a coger la tarjeta. Cogí el especial. Y la tarjeta te va a cobrar lo que no te cobró aquel. Con los intereses. Entonces hay gente que se embrolla y después no tiene para pagar, entonces paga más que los intereses. Quiere decir que pasarán más de 1000 años y muchos más y la tarjeta estará igualita, el mismo balance. Te lo digo por experiencia, pues yo viví eso. Gracias a Dios yo no tengo tarjeta de crédito más que American Express. Y si cojo algo en American Express es que al fin de mes tengo que pagarlo, porque es obligatorio. Y la tengo porque en ese caso tengo que viajar, pero no para estar comprando tampoco. Pero el enemigo, si te puede mantener esclavo, mira, no hay mayor preocupación que tú estar embrollado y no tener para pagar tus embrollos. Y si pagas intereses, se va a quedar igualita. Los intereses, regalarle el dinero a los banqueros. Porque ellos te van a dejar la misma deuda. Eso no va a bajar. Hay gente que dice, no, me sobran 20 pesos, me lo puedo embrollar. Eso no es sabiduría. Mejor esos 20 pesos, guárdalos. Úsalos y hazte una cuentita de ahorro. Los vas acumulando. Por si acaso necesitas en un momento dado. Pero lamentablemente hay gente que embrollan su vida. Acuérdense que el dinero representa tu vida. Tú das parte de tu vida para trabajarlo, ¿sí o no? Horas tuyas de tu vida, tú las empleas para ganarte ese dinero. Eso es parte de tu vida. Y si tu parte de tu vida se la vas a regalar a otro, por medio de intereses. Pero algunas veces el afán, es mejor algunas veces guardar para comprar un artículo, cuando tengas los chavos lo compras y hasta lo puedes regatear. A mí no me gusta regatear, mi esposa es una experta en eso. Pues ella aprendió de su mamá, regateaba. Yo no, a mí no me gusta regatear. Y la mayoría de los cristianos les gusta regatear. Yo he tenido la experiencia cuando yo he ido a una librería cristiana. Y yo he sido bien sincero. Le digo, me han dicho, le voy a dar precio de pastor. Y yo, no me dé precio de pastor, deme precio de cualquier, como usted se lo da a cualquier hermanito. Pero es que aquí todos los pastores vienen, pero yo no soy cualquiera de los pastores, perdóneme. Usted cóbreme lo que usted le cobra a cualquier hermanito. Porque eso es un bochorno de que un pastor siempre esté pidiendo. Y yo sé que es así. Porque nos hemos acostumbrado a que todo lo queremos regalado y que todos nos los den. Deme precio de pastor, deme precio de que... No haga eso, pague como cualquier otro. De todas maneras, si usted tiene a Dios como su suplidor. Pero a mí me han... pastor, aquí tiene, vamos a hacer precio de pastor. Y yo, no, yo no necesito el precio de pastor, deme el precio que usted le da a cualquier hermanito que viene aquí. Porque eso verdaderamente yo lo considero que es un bochorno, uno está pidiendo. Ok. Pero estábamos hablando de los afanes. Por nada estéis afanosos,
si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, ¿con acción de qué? Gracias. Fíjate, te dice por nada, y por nada es por nada, sino que sean conocidas tus oraciones o tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Y qué va a causar eso? El afán causa ¿cómo es la palabra? No me viene a la mente. Eso mismo causa afán, preocupación, ansiedad, exacto, esa es la palabra ansiedad, ansioso. Yo, antes de servirle al Señor, yo era ansioso en muchas cosas. Yo quería las cosas para allá. Y yo me acuerdo en una ocasión que yo compré un ecualizador. ¿Usted sabe lo que es un ecualizador? Antes se usaba ecualizador en los componentes. Sí, y de muchas barras, sí, que se oyera para que el sonido saliera bien tremendo. Y antes era la fiebre de los componentes, que eran el amplificador, el ecualizador, la grabadora. Esto era un rack era así. Ahora lo reducieron. Ok. Yo me acuerdo en una ocasión que mandé a pedir un ecualizador. Me acuerdo que era Technic, era de la Panasonic. Y yo llamaba a la mueblería, ¿llegó? No, todavía no ha llegado. A las 2 o 3 horas. Fulano de tal, llegó. Hasta que el tipo me dijo, mira, si quieres puedes venir a buscar el dinero. Porque lo volvía loco. Y era mi afán. Pero yo aprendí a no afanarme por las cosas, a no sufrir esa tensión y esa ansiedad. Porque eso me hace daño, me roba la paz. Hasta la comida me hace daño. Cuando uno está afanado y preocupado por algo, la comida no te cae bien, no hace buena digestión. Y Dios te lo enseña en la Escritura, te lo hace por tu salud. La gente que siempre vive preocupándose, le salen hasta úlceras. Y mira lo que dice el verso 7. Cuando tú eches toda ansiedad sobre él, ¿verdad? Cuando por nada te afanas y llevas tus peticiones delante de Dios y te mantienes en acción de gracia, eso va a guardar tu corazón en paz. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos ¿en quién? Preocupación, cuando hay preocupación por algo o afán por algo, se salió Jesús de tu mente. Porque tu mente está fijada en la preocupación. Y es verdad, eso es así. Tu mente está solamente fija en lo que te preocupa. Y todos hemos experimentado eso y sabe que es así. Por eso la Escritura te enseña, echa toda carga sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. Echa la carga sobre Él. Nosotros no estamos capacitados para vivir con ansiedad, ni con carga, ni preocupación. No fuimos creados para eso. Cuando vivimos de esa manera, nuestro cuerpo se enferma. Así es. Nuestro cuerpo se enferma. No hacemos ni tan siquiera una buena digestión. La gente que vive tan afanada que ni se sienta a comer. Van comiendo en el camino. Que todo es... La comida le cae mal. No hacen buena digestión. Viven afanados. La sangre se le envenena. Dice... Verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud, en otras palabras, si hay algo bueno, ¿ah? Si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. ¿Cuál es el asiento de las preocupaciones? La mente. Sí. Ahí es donde es el asiento de los afanes. Porque cuando los afanes ocupan tu mente, Dios se queda afuera. Dios no puede guardar tu corazón en Cristo Jesús, porque todo tu ser está fijado en tu preocupación, en tu afán. Si tú no puedes lograr con tus fuerzas hacer algo, pues no lo hagas. Déjaselo al Señor. Hay gente que algunas veces por querer solucionar ciertos problemas, lo que hace es que meten la pata, como dicen aquí en Puerto Rico, y no dejan que Dios trabaje. Ahora, cuando tú echas tu ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de ti, te mantienes en paz. Y ahí Dios puede trabajar. Pero cuando tú quieres resolverlo a tu manera, eso no trabaja así. Porque dejaste afuera a Jesús. Lo estás tratando de resolver tú. Yo puse un testimonio bien bonito de este hombre que hace las películas. Está en mi Facebook. De este muchacho que hace las películas de cristianas. Estoy hablando de un hombre cristiano. Ha hecho muchas películas cristianas. Y él estaba diciendo que Dios le había puesto en su corazón de hacer películas. Dice, pero ¿cómo lo voy a hacer? Yo no tengo equipo, no tengo nada. Y el Señor le dijo, no te preocupes. Entonces habló con el pastor. Pastor, yo tengo en mi corazón hacer películas. Y el pastor le dijo, está bueno eso. Pero si es de Dios, Dios proveerá. Porque él lo que iba era a decirle, Señor, yo tengo en mi corazón hacer películas, vamos a pedirle a la iglesia que me ayude, tú sabes. Él necesita 20,000 pesos para comenzar. Con 20,000 una película de poco. Él quería hacer una película para mostrársela a todo el pueblo. No estaba pensando en a dónde iba a llegar a todo el pueblo. Y entonces el pastor le dijo así, si es de Dios, Dios te va a proveer. Porque Dios no te va a poner algo en tu corazón para no respaldarte. Y él lo comprendió y empezó a dar. Y una familia de la iglesia vino donde él y le dijo, nosotros estamos orando y Dios nos mostró de que usted tenía una necesidad financiera sobre algo. Y él se lo contó y las personas le financiaron. Hicieron una película de pocos recursos ahí, hicieron una peliculita ahí. Entonces la exhibieron. La iban a exhibir en el cine, en el teatro del pueblo, pero como no la podían hacer en la resolución que demandaba el teatro, pues decidieron darla en la iglesia en pantalla, así como nosotros aquí. Y estuvieron casi 6 meses repitiéndola. Pensaron que iba a durar un par de semanas, porque venía la gente. Entonces se le ocurrió hacer DVD y vendieron más de 1 millón de DVD. Quiere decir que sacaron presupuesto para entonces la segunda película fue mejor. Entonces cuando hizo la segunda película fue a Hollywood y dio un viaje para Hollywood a llevar el memo para que la gente, para ver si alguien y no estuvieron interesados. No, aquí no queremos. Ella habla mucho de Jesús y eso es religioso y nosotros no. Ya tú sabes, Hollywood, que es la cuna de los ateos, estos locos de allá. Y entonces vino frustrado. Entonces, pues, estaba frustrado.
Y empezó a orar al Señor y el Señor le dijo, ¿por qué no viniste a mí? Fuiste al mundo. Si tú vienes a mí, yo me encargo. Pero fuiste allá y como yo vi que tú ibas allá, pues yo me eché por un lado. Está en mi Facebook, lo pueden buscar. Entonces, él le pidió perdón a Dios y todo eso. Entonces, creo que fue a la semana, vino unas personas y le dijeron, mira, te están buscando ahí. ¿Y sabes quiénes eran? De la Sony, que estaban interesados en ver la película. Y la vieron y empezaron a respaldarla a ella. La Sony. Cuando Dios está en el asunto, cuando Él hace las cosas, hay que dejarlo a Él. Nuestro afán es queremos que hacer las cosas a nuestro modo y ahí es donde metemos las patas, como dicen aquí. Pero cuando lo dejamos a Él, si Dios te dice algo, confía en que Él lo hará. No te afanes, no te preocupes. No trates de tú, hay algunos que dicen, no es para darle un ayudito a Dios. No, si Dios no te dirige a hacer la ayudita, no la hagas. Déjalo a Él. Pasó como lo que pasó aquí al lado, con la entrada. Nosotros íbamos a perder esa entrada. De verdad, no nos pertenecía. Pero Dios dijo que nos las iba a dar. Y se lo mostró a una hermana aquí. Y las cosas no se ven bien. Cuando el agrimensor me dijo, no, mira, ellos tienen razón en esto y eso, todo se veía mal. Y aún hermanos aquí, ay, suéltele eso. No, eso no es así. Dios dijo que me lo iba a dar y me lo va a dar, olvídese. Yo no voy a echar para atrás. Y aunque tuvimos que pagar cierto dinero, porque era justo, porque tampoco tenemos que ser honrados, pero la entrada es nuestra. ¿Sabe lo que nos iba a costar a nosotros hacer una entrada por acá? Una cajetera para poder llegar aquí. Un montón de dinero. Cuando Dios te dice algo, no te afanes a que se cumpla. En su tiempo, Dios lo hará. Mantente dándole gracias y agradeciendo, Señor, gracias porque tú eres fiel. Eso, aunque no lo veo, se ve la cosa difícil, pero tú lo dijiste. Tu palabra está, como dicen por ahí, tu palabra está embrollada en esto. Y yo voy a confiar en ti. ¿Ok? Ok. Déjeme ver. Me pasé. Pero una escritura más. ¿Está bien? En 1 de Pedro, capítulo 5 y verso 6. Primera de Pedro 5, 6. Dice, humillaos. Y mire cómo está diciendo aquí, humillaos. Mire, humillarse delante de Dios es decirle, Señor, heme aquí lo que tú digas. No es rebajarte. Humillación delante de Dios no es decir, soy un gusano. Señor, yo soy una porquería. Yo soy un cero a la izquierda. No, eso no es humillación, porque eso es degradación. Te estás degradando delante de Dios cuando tú fuiste hecho a la imagen y semejanza de Dios. Cuando eres templo del Espíritu Santo. Eso tú tienes que reconocerlo. Ahora, humillarse delante de Dios y decir, heme aquí. Yo hago lo que tú digas. Hago tu voluntad. Eso es humillarse. Una verdadera humillación. Lo que algunas veces hacen cristianos es degradarse, creyendo que van a recibir empatía, ¿qué se dice? Delante de Dios. No. Tú no vas a hacer sentir a Dios bien degradándote a ti cuando tú eres su hijo. Si tú ves un hijo tuyo, viene donde ti o un nieto y te dice, ay, abuelo, papá, soy una porquería, yo soy un gusano. ¿Qué tú dices, muchacho? ¿Amén? Ahora, aquí te dice cómo es que tú te humillas delante de Dios. Humillado pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere ¿qué?
¿Cómo lo vas a hacer? Echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Señor, yo voy a echarle esta preocupación a ti. Encárgate de eso. No estoy capacitado para bregar con eso. Tú no me creaste para eso. Eso lo resuelves tú. Yo te he hecho esta ansiedad sobre ti. No tengo dinero, he hecho esa ansiedad sobre ti. Tú eres mi proveedor. No me voy a preocupar por eso, porque eso me va a hacer daño. Y tú no deseas que eso me haga daño. Amén. Y tú eres mi proveedor y yo confío en ti. ¿De dónde va a aparecer? Yo no lo sé. Ni me voy a preocupar por qué día lo vas a hacer. Pero yo sé que tú lo harás. Tú no me vas a dejar en vergüenza. Y ahí echas toda preocupación. Y ahí te puedes comer tu plato de comida y te va a caer bien. Y vas a poder dormir. Porque una de las cosas que causa la preocupación es que no te deja dormir pensando en eso. Y el diablo trata, y el enemigo trata de mantenerte eso en la mente para que tú no puedas ni estar todo el día preocupado y estar todo el día sin poder dormir. Pero si tú sabes sus maquinaciones, tú vas a contrarrestar eso. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y viene y te dice, sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién. ¿Y a quién va a devorar? Al que esté ansioso, al que esté preocupado. Eso es fácil. Es más fácil uno sentarse al lado de una persona que está preocupada y empezar a echarle más leña al fuego. ¿Qué te pasa? Y Dios nos ha ayudado en eso. Estoy haciendo el papel del diablo ahora. Y empieza a maquinar en la mente, ¿sí o no? Es como si lo tuviese sentado ahí. ¿Y dónde está Dios? Eso no funciona. Y trata de venir con un sinnúmero de argumentos. Por eso es que la palabra dice que lleve todo argumento a la obediencia a Cristo. Amén. Y de eso sobre y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistir firmes. ¿En qué? En la fe. ¿En la fe en la que? En la palabra. ¿Ok? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Lo peor que le puede pasar a uno es que uno piense que el problema de uno es exclusivo. Ay, yo, ¿y por qué yo? Mira, hay un montón de... Mire, voy a terminar con esto. Pero antes voy a... La Iglesia La Familia de la Fe te invita a sintonizar su canal Familia Visión HD. Ahora por el sistema Ruco disfrutarás de mensajes de fe, esperanza y restauración que bendecirán tu vida. También puedes bajar la aplicación para que nos veas en tu celular 24/7. Familia Visión HD. Desde Puerto Rico para el mundo. Familia Visión HD. Si este ministerio ha sido de bendición a tu vida, te invito a que te hagas un colaborador con una ofrenda mensual para continuar bendiciendo a otros con un mensaje de fe y esperanza. Juntos seremos de bendición a otros. A cambio recibirás literatura y mensajes que enriquecerán tu vida espiritual. No pierdas la oportunidad de ser una bendición a otros a través de nuestro ministerio. Dios te recompensará. Bendiciones.